de lo que es el estudio, de por qué estudiamos y de ver algunas formas de estudiarla para ya pasar a partir de la próxima semana con el pastor Carlos a ver la aplicación práctica de todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, además de las diapositivas, perdón, transparencia muy viejo, ¿cierto? Se me cayó el carnet. Sí, en la tarde me pasó igual, terminé hablando del mimeógrafo. ¿Ya? Eso es mucho ya. Vamos a ver esto del estudio de la palabra de Dios, la importancia y si hay algún error acá es porque no me manejo mucho con todas estas cosas. Yo no soy muy artista, así que paciencia, ¿ya? La palabra de Dios está, por lo que habíamos estado viendo, en el fondo es lo más importante en nuestra vida espiritual. Nunca debemos apartar lo espiritual de la palabra, van juntos, ¿ya? Y como les dije antes, este es un resumen y una cosa muy sintetizada, porque ya ustedes lo han visto en 2 clases anteriores, ¿ok? No vamos a leer todos los versículos que están ahí, pero sí algunos que vamos a considerar más importantes. Me gustaría que leamos Oseas 1, puede ser. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, por favor, si pueden leer el capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá estamos hablando, tomamos 2 versículos. Primero para dejar en claro quién es Oseas, el propósito que tenía Oseas en Israel, la visión de Oseas y el mensaje de Oseas. El mensaje de Oseas fue este: mi pueblo pereció porque faltó conocimiento de Dios. Con esto yo no estoy diciendo que dejen de asistir a la iglesia o a las actividades de la iglesia, pero muchas veces confundimos las cosas creyendo que la importancia está en las actividades de la iglesia, en la participación en cosas de la iglesia, dejando de lado lo que es la instrucción, dejando de lado lo que es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere básicamente de 2 formas: a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Hoy estamos viendo la lectura de la palabra. No hay que dejar de lado la oración, que es muy importante, porque a través de la oración vamos teniendo una vivencia personal día a día con Dios. Es una experiencia diaria con Dios, como también lo es la palabra. ¿Ok? Pero ahora estamos abocados a la palabra de Dios. En Mateo 4, versículo 4, si lo tienes por ahí, puede. Este relato es cuando Jesús es llevado a un monte, al que se llama Monte de la Tentación, y donde se acerca Satanás y pretende tentar a Jesús, ¿cierto? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está haciendo una enseñanza acá respecto a que los seres humanos somos personas. El apóstol Pablo después dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces se cometen errores al decir se convirtió un alma, ¿ya? O esa alma que perecía. Esos son personas. Y como personas tienen necesidades físicas, que es el pan, y tienen necesidades espirituales que se suplen a través de la palabra de Dios. Entonces nunca tenemos que perder esa visión de que nosotros, cuando llega alguien a la iglesia, no es un alma que camina, es una persona. ¿Ya? Esa es una enseñanza de Dios. Es una enseñanza que nos hace Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre. Él le da una importancia al tema material porque sabe que somos polvo, dice la palabra, ¿cierto? Vamos a pasar. Ahí está, ya. La palabra Jesús, que era la palabra de Dios, que era el verbo hecho carne, todo lo que Él nos enseñó también es palabra de Dios, porque Él era Dios mismo viviendo con nosotros. En Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Entonces Jesús era Dios mismo. Y toda su enseñanza es palabra de Dios. Bueno, toda la Biblia es palabra de Dios. Porque los profetas de la antigüedad y los apóstoles fueron, dice, inspirados por Dios. No hablaron por su propia cuenta. ¿Ya? Pero me gustaría, si pudiéramos leer de ahí Juan 17, Cristian, del 17 al 20, Vamos a ir pasando rápido esta diapositiva, porque quiero que nos detengamos en otras para refrescar un poco el estudio, porque todo esto ustedes ya lo han visto antes. Entonces quiero después detenerme en un pasaje de Timoteo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya. Acá el Señor está diciendo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces podríamos hacer un salto ahí y decir, santifícalos en tu palabra. Lo que nos indica que uno de los propósitos también de la palabra de Dios es santificarnos. ¿Ya? Es decir, es hacer de nosotros un cristiano maduro, un cristiano íntegro, un cristiano que está a la plenitud de Cristo. Como decimos siempre, la palabra madurez no es en el sentido de perfección. ¿Ya? ¿Ya? No es lo mismo. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios o por qué estudiar la Biblia? Para estar llenos de ellas, para transformar nuestra manera de pensar, para adquirir sabiduría y para toda buena obra. Nos vamos a detener en... No vamos a ver todo, porque como les dije, estos versículos ustedes lo han visto antes. Vamos a ver Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Ya. ¿Se fijan lo que genera la palabra de Dios? Dice. Lo que provoca la palabra de Dios, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios nos va llenando del Espíritu de Dios. ¿Ya? Muchas veces quisiéramos, y en algunas partes se enseña que aparece un señor, una persona, y los toca y son llenos del Espíritu. Pero la Biblia siempre nos habla de un proceso. De un proceso. Pablo dice a Tesalonicenses, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. ¿Qué significa? Es un verbo imperativo, sed llenos. Es un imperativo. ¿Me entiendes? Es un proceso. Por eso Pablo le dice, hagan esto, sean llenos, sean llenos. Es algo en lo cual nosotros participamos. No es algo en lo cual estamos quietos. El Colosenses 1:9 también, por favor, que está ahí cerca. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad. Eso significa que seáis llenos de toda la palabra de Dios, que es la voluntad para sus vidas, para que seáis llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, podríamos decir que es el conocimiento que podemos obtener de las Escrituras, pero la sabiduría espiritual es la aplicación de ese conocimiento. ¿Cómo yo resuelvo una situación? Porque acá no se trata de que aprendamos y nos transformemos en teólogos y todo eso, y a la hora de los que no pasa nada con nosotros. ¿Ya? Es en el área chica donde tenemos que definir. Es en el día a día, es la conducta. Y eso es la inteligencia espiritual, sumado con la sabiduría espiritual. Que seamos capaces de una situación pequeña, rutinaria, resolverlo sabiamente de acuerdo a la inteligencia espiritual. ¿Me siguen la figura? Les voy a contar un ejemplo. Como estos días hemos estado llenos de fútbol, y para hablar de fútbol también, ¿ya? En la televisión un periodista argentino, no queriendo darle todo el valor que tenían los jugadores chilenos, se refirió al goleador del campeonato, a Vargas. Entonces decía, este Vargas, dijo, no es un gran jugador, no sabe mucho,
no es tan diestro, no es tan capacitado, pero lo poco que sabe lo hace bien. Así lo definió él, ¿ya? Y yo dije, qué bonita aplicación para nosotros como hijos de Dios, que a lo mejor no seamos grandes teólogos, no sepamos hebreo, no sabemos griego, pero lo que sabemos, hacerlo bien. ¿Ya? No quedándonos ahí, pues, sino que ir avanzando, pero lo que sabemos, bien. O sea, yo sé, los hijos dicen, obedeced a vuestros padres. Ya, obedezco a mi padre. Los esposos, amad a vuestra esposa. Amad a vuestra esposa. Nuevamente imperativo, ojo, un día vamos a estudiar eso, imperativo. Amad. Es un imperativo. Amad a vuestras esposas. ¿Ya? Mujeres, someted a sus esposos. ¿Te fijas? Entonces, lo poco que sé, lo aplico. Y después aprendo otra cosita y lo aplico, y voy a hacer. Como el Vargas. Está en el área y la mete adentro. Lo único es meterla adentro. Es más bajito que los otros, corre menos, pero la mete adentro. ¿Ya? Hace el gol. Lo mismo. Esa es la idea, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, el transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Romanos 12 es un versículo, un pasaje que ya deberíamos saberlo de memoria, ¿cierto? Todo el tiempo le hemos dado vuelta a eso. Y la tragedia de ignorar la Biblia, Oseas era claro en decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya? No tuvo conocimiento de Dios. ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí nos vamos a empezar a detener en 2 Timoteo 2 y 2 Timoteo 3. Vamos a ver después que es donde queremos hacerle mayor énfasis. 2 Timoteo 2, 15 y 16, Cristian. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo siempre ocupó analogías. Hablaba de un atleta, corre como un atleta que corre limpiamente, dice, sin trampa, porque si llega a la meta y corre con trampa, después le quitan la corona. ¿Sí? Como hasta el día de hoy el doping y todo eso. Usa la figura del soldado, que estamos viendo en Efesios, y usa acá la figura del obrero. Los que hemos estado o que hemos trabajado en faena, digamos, sabemos lo que significa que lo complejo, lo peligroso que es que un obrero, un trabajador, no conozca bien su labor. El desastre que puede provocar en faenas mineras, donde el riesgo es alto, hay que tener prevencionistas. Es súper importante que un obrero conozca bien su trabajo, conozca bien su tarea, que la haga bien, que la haga correctamente. Y para eso se ocupa lo que se llama capacitación, ¿cierto? Entonces nosotros, como hijos de Dios, igual tenemos que capacitarnos para ser obreros aprobados, que ocupamos bien la palabra de verdad. El versículo de más abajo dice, evita esas profanas, dice, evita profanas y vanas palabras, porque no dice, y en alguna parte, en otro pasaje, habla de cuentos de viejas, le dice Pablo, ¿ya? Cuentos de viejas. Créanme que yo como buen sureño conozco de eso mucho, porque cuando era niño, yo generalmente en las vacaciones me iba al campo donde mis abuelos y ahí sí que habían historias. Ahí sí que había, bueno, no éramos creyentes, y ahí sí que habían historias, desde un animal del agua que salía y lo podía atrapar a uno en el río, de otro que lloraba por allá. Entonces, todas esas cosas que creímos en algún momento, que daba pánico salir de la casa después cuando se empezaron a contar estas historias en la noche. Salir ahí al campo era una cuestión que nadie lo hacía. Entonces, muchas veces, hasta el día de hoy, hay gente que sigue creyendo en eso, o que sigue mezclando cosas. Nosotros hemos sido liberados de eso. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Nos dio vida eterna, nos dio vida nueva. Nosotros por ningún motivo debemos seguir enredados en cosas de ese tipo. Ningún hijo de Dios o hija de Dios, digo hija de Dios porque esto lamentablemente ocurre más a veces en las mujeres, puede andar viéndose la suerte con las gitanas, por ejemplo. ¿Ya? O en la televisión a veces llegan unos viejos que leen el tarot, de esas cosas. Nosotros ya no estamos para eso. Nosotros estamos para entender la palabra de Dios, en comprender a Dios, en conocer a Dios. ¿Me siguen? Ya. Propósitos de la palabra. Esto también lo vieron ustedes seguramente la semana pasada. Dice que es un privilegio de los hijos de Dios. Eso está en Mateo 13. Es nuestro alimento diario, lo vimos en
Mateo 4:4, cuando Jesús le responde a Satanás, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. En Primera de Pedro habla del alimento espiritual, de la leche espiritual, ¿cierto? No adulterada para que crezcáis. Desead como niño recién nacido la leche espiritual para que crezcáis en conocimiento. Otros propósitos más que seguramente ustedes lo estuvieron viendo también, de todo esto, si pueden leer Josué 23:6, por favor, Cristian. Esto lo estoy pasando rápido porque, como les dije antes, me quiero detener más en 2 Timoteo, que ustedes no lo vieron, y algunas otras cosas que vamos a ver respecto a los beneficios de estudiar la palabra. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Sin apartarte a diestra ni a siniestra. Cuando nosotros, y es lo que vamos a ver en algunas transparencias después, en algunas diapositivas, no apartarse a diestra ni a siniestra significa ser obediente. Ser obediente. Lo poco que sé lo hago bien. ¿Ya? Hemos visto, y ustedes en las clases anteriores también han visto, muchos propósitos de la Biblia, por qué fue escrita, cómo llegó la Biblia, pero si tuviéramos que sintetizarlo lo más posible, como ir al ADN mismo de la Biblia, tendríamos que decir que es para la salvación y que es para darnos seguridad de vida eterna. Esos son los dos grandes propósitos que tiene la Biblia. El 2 Timoteo 3:15, y nos vamos a quedar por ahí, Cristian, un buen rato en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El libro de Romanos nos enseña que Dios nos habló a través de la creación. Y dice que el que ha visto la creación, con ver la creación, debería reconocer a Dios. ¿Cierto? Después se nos habla de que Dios se revela a través de la conciencia. Pero las sagradas escrituras, que son por la fe en Jesucristo, son las únicas que nos dan salvación. O sea, la salvación está no en la creación, no en la conciencia, sino la salvación está en la fe en Jesucristo. ¿Ok? En la fe en Jesucristo. Por eso es que podemos decir que nos hace sabios para la salvación. Si tenemos que llegar al núcleo de la palabra, eso es el núcleo. Darnos salvación. En otra parte, Jesús dice, todas estas cosas han escrito para que vosotros, creyendo en el Hijo de Dios, tengáis vida eterna. ¿Ya? Primera Juan 5:13, por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros, que somos hijos de Dios, estas cosas se escribieron para nosotros que siendo hijos de Dios, sea confirmada nuestra fe. Para confirmar nuestra seguridad de vida eterna. Eso es. Entonces, podemos decir que habiendo muchos propósitos en la Escritura, estos dos deberían ser para nosotros los pilares fundamentales. La Biblia se escribió para alcanzar salvación y para darnos seguridad de vida eterna. Esos son nuestros pilares, ¿ya? Nuestros dos grandes pilares, lo cual no significa que no hayan otros, como los vimos recién, pero quiero resumir en estos dos lo más trascendental. Pero también hay otro propósito en la palabra de Dios, que es para nuestro crecimiento personal, para nosotros, para el día a día, para nuestra familia, para los hijos, para los jóvenes, para todos. Y aquí nos vamos a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya. Enseñar. ¿Qué significa enseñar? Toda la Escritura es útil para enseñar. Eso va para mí, para nosotros, personalmente. Nos enseña. ¿Ya? Redarguir. Redarguir es una palabra que se aplica, así como corregir se aplica para enderezar una conducta. Cuando alguien está en una conducta equivocada, se le corrige. Y redarguir es cuando hay un pensamiento equivocado,
o truncado, o incompleto, o deformado. ¿Me siguen la figura? Cuando alguien tiene una idea que no está de acuerdo a las Escrituras, porque él la desarrolló, porque la entendió mal, o porque por tradición le llegó, porque alguien se lo enseñó, porque siempre lo ha creído así. ¿Ya? Pero no es correcto. Como por ejemplo, hay personas que, por decirle algo, tienen una idea equivocada sobre dónde van los muertos. ¿Dónde van los cristianos, los hijos de Dios una vez que mueren, o dónde van los incrédulos una vez que mueren? Que tiempo atrás nuestro hermano Andrés nos explicó acá y nos enseñó. Entonces eso es redarguir, cuando alguien tiene una idea equivocada de eso. Entonces viene con la palabra a uno y le dice, mira, esto dice así la palabra. Eso es redarguir, es cambiar un pensamiento. Como cuando Pablo tomó a Apolos, ¿cierto? Y le explicó, porque él sabía hasta el bautismo de Juan. Entonces le explicó después y Apolo entendió y empezó a predicar a Jesucristo. Eso es redarguir, ¿ya? Y corregir e instruir en justicia. E instruir en justicia es como una sabiduría en el sentido de que muchas veces, y en nuestra iglesia también hay familias con niños pequeños, a veces uno también como papá dice, hace, no sé, un castigo desmedido según la falta, por decir así. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo que un niño jugando la pelota de casualidad pasó a quebrar un vidrio, o que si voluntariamente agarró un palo y le pegó a su hermano, ya, o a la mascota de la casa. O sea, hay grados también de cómo yo voy a reaccionar. Entonces, el instruir en justicia significa que también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aplicar correctamente el espíritu de la ley de Dios. ¿Ya? Tenemos que llegar a estos estándares, a estos niveles a través de la palabra de Dios. Como les dije antes, en la medida que somos llenos de la palabra, somos llenos del Espíritu Santo también. Sí, hay una similitud muy grande en eso, que lo vamos a ir viendo también. Y 2 Timoteo 3:17, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, toda buena obra, vamos a entenderla como dos tipos de obras. Una que es nuestra conducta, que es las obras, nuestras obras, cómo me conduzco, ¿ya? Y la otra son las obras también que la Biblia nos pide. Santiago dice que si alguno llega, viene tu hermano y dice desnudo, y tú, ¿cómo le vas a decir? Ándate, no, tienes que darle ropa. Si ve a tu hermano con hambre, tienes que darle comida. Eso es obra. También tenemos que hacer eso. Como también la obra de nuestra conducta. Ambas son obras. Ya, y ahora vamos a entrar un poco al tema de lo que es la ejecución y lo que es disponerse. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de disposición, vamos a hablar, bueno, antes me gustaría, se me quedó algo en el tintero ahí cuando delante hablábamos de Mateo 4:4, cuando Jesús fue llevado al monte para ser tentado, dice, ¿cierto? Quiero hacer una aclaración porque en la tarde lo vimos y a lo mejor puede que alguien tenga la inquietud también. Santiago nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿Ya? Sin embargo, después dice que Jesús fue al desierto para ser tentado. Lo que está pasando ahí es lo siguiente: cuando Jesús fue llevado al desierto, fue para ser probado. Que es lo mismo que también en Santiago, en el primer capítulo dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después recibirá la corona de vida. Esa es una prueba que nos manda Dios, que en algunos autores dicen que es como un escudriñar. Bienaventurado el varón que es escudriñado por Dios, que es probado por Dios, porque una vez soportando la prueba recibirá la corona de vida. Pero más abajo dice, unos versículos más adelante dice, que habla de la tentación, dice, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿cierto? Ya, esa tentación que habla ahí no es la misma que la otra. Esa tentación se refiere a incitar. ¿Incitarse? Incitar es la palabra. Incitar. Dios no incita a nadie, ni puede ser incitado por nadie. ¿Me capta la diferencia? Entonces, una cosa es la prueba, ¿ya? Que Dios nos prueba, pero Dios no nos incita al mal. Cada uno es incitado o seducido cuando tu propia concupiscencia es atraído. Pero no culpe a Dios por eso. Dios te va a probar, pero no te incita al mal.
Son cosas diferentes. Seguramente después se va a aclarar cuando tengamos el estudio de Santiago. ¿Ya? Eso quise aclararlo, se me había quedado en el tintero antes de entrar a la otra parte, que es la ejecución, que lo primero es disponerse. Esta palabra disposición también es importante dejarla bien establecida, porque alguien les puede decir a ustedes, no, pero es que Dios es el que llama, Dios es el que te destinó, Dios es el que hizo esto, entonces no es así. ¿Hay un destino eterno que tenemos? Sí. ¿Que Dios lo definió para nuestras vidas? Amén, amén, por eso. Pero hay un camino que yo tengo que andar. Hay un camino que yo tengo que tener. Y en ese camino, la Biblia me dice que Daniel, no sé si se recuerda, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces vemos a una persona que propuso, que tomó una decisión. No, yo no me voy a contaminar con eso. Eso se llama disposición. ¿Me entiendes? Hay un acto de la voluntad humana en esto también. Yo me dispongo o no me dispongo. ¿Voy o no voy? No podemos decir, que si Dios hubiese querido, me lleva. Esos son atajos de repente de flojeras espirituales, digamos. El ejemplo más grande de disposición lo tenemos en Esdras. A lo mejor tiempo atrás parece que en alguna reunión de jóvenes lo contábamos también, así que si alguien lo escuchó antes, lo escuchará de nuevo nomás. Pero no me recuerdo si fue así. Bueno, este Esdras, para los que no lo conocen, se los presento, es un escriba, varón diligente en la ley de Moisés, que subió desde Babilonia. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia, bajo esclavitud, y llegó un momento en que Dios empezó a remover todo esto y a traer de vuelta, según había dicho la profecía de Daniel, que iban a estar 70 años en cautiverio, ¿cierto? Hablaba de la semana y se cumple cuando vuelve Nehemías, que construye el muro, con Zorobabel, que restituye todo lo que es lo del templo, ¿cierto? La ceremonial del templo, porque Zorobabel era el sacerdote, y este Esdras era un escriba. Los escribas eran las personas que transcribían la escritura de manera fiel, eran personas muy dedicadas a eso, dedicadas exclusivamente a eso, y eran muy entendidas en la palabra. Generalmente se sabían de memoria grandes porciones de la escritura, ¿ya? Entonces este Esdras viaja también con este remanente que vuelve desde Babilonia, y vamos a leer un poco de Esdras 7, ahí nos vamos a quedar un ratito en Esdras 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová a Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias. Bueno, acá vemos a un varón diligente y hay una verdadera escalera ascendente, preparó su corazón para inquirir, para cumplir, para enseñar, ¿cierto? Este Esdras era un varón diligente, nos dice,
quise que se leyera lo del principio para entender en aquella época la importancia que tenía y la preparación que él tenía, que era de la familia de Aarón, ¿ya? Dice que él era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Cuando vemos estas personas como Esdras, para nosotros deberían ser toda una inspiración. Fíjense que, como les dije antes, llegó Nehemías, llegó Zorobabel, llegó Esdras. Estos reconstituyeron el templo, el primer templo, paréntesis, el primer templo fue Salomón, ¿cierto? Este fue el segundo templo. Y el tercer templo aún no se construye porque lo que hizo Herodes fue ampliar este templo. Fue una ampliación bastante grande, pero es una ampliación al fin. No es un templo nuevo, lo que hizo Herodes, ¿ya? Sigue siendo este segundo templo. Vamos a ver algunas características de Esdras con las cuales espero nos podamos quizás no identificar, pero seguir sus pasos, ¿ya? Dice que era diligente en la ley de Dios. Diligente en la ley de Dios. Y dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras, por eso el rey le concedió lo que él pidió. Bueno, después vamos a ver las cosas que él pidió, pueden verlo en su casa tranquilamente y leer el libro de Esdras, que es precioso. Porque dice que había preparado su corazón. Pero ¿para qué él preparó su corazón? Disposición. Así como Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey, Esdras preparó su corazón y tuvo una disposición, una motivación en un corazón renovado. Este Esdras, hermano, dice, para inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué significa inquirir en la ley de Jehová? La palabra inquirir, el diccionario la define como lo que ustedes ven ahí: buscar, investigar, averiguar, informarse. Es como un detective. Es como cuando alguien dice, está leyendo 2 Timoteo 3:15, dice, ¿qué es redarguir? Y no se queda ahí, sino que va a un diccionario y busca qué es redarguir. Y si no queda conforme, le pregunta a un hermano. Hoy día tenemos WhatsApp, ¿qué es redarguir? ¿Cierto? Entonces, pero ese es diligente, ese busca, investiga. Vaya, ataca. Ese era Esdras. Pero hubo, como les dije, un proceso. Primero prepara el corazón. Todo esto que tenemos acá, ¿puedes leer Proverbios 2, de 3 al 6, por favor? Antes que lea Proverbios 2, que va a hablar de las bendiciones de la palabra de Dios, ¿se recuerdan cuando hablábamos de Timoteo? Decía que la palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Útil para enseñar, redarguir. Bueno, esa palabra inspirar significa soplada de Dios, que es la misma palabra que usa en la creación, el soplo, ¿ya? Es inspirada por Dios, que era lo que usaban los navegantes, que era el viento que hacía que la vela, que el velero avanzara, por el viento que chocaba en la vela y la englobaba, ¿ya? Eso es el soplo de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo cual los que escriben son escritores. Lean. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría, tenemos que buscar sabiduría. Y por favor, hermanos, no creamos que esto de la sabiduría es algo así como el Dalai Lama, esas cosas que nos entrega el mundo. No, la sabiduría, como les dije antes, para cosas tan prácticas, cómo me relaciono en mi entorno laboral, en mi hogar, en el curso, en la universidad, en el colegio, donde esté. Esa es la sabiduría. Esdras era reconocido por su sabiduría. La historia dice que Esdras después instaló una escuela de conocimiento tipo como los grandes filósofos de la antigüedad. Tiene que haber sido precioso estar ahí. Y Esdras enseñaba, ¿ya? Esto de la sabiduría de Proverbio es tan importante porque el libro de Proverbios da y le da la sabiduría. Y uno de los consejos que nos da dice que
el necio entiende y no hace caso, pero nosotros no debemos ser así. Debemos entender y aplicar el conocimiento. ¿Okay? Disculpe, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo? ¿Va bien? Ya. Bueno, consecuencias de la falta de conocimiento. Eso lo vimos en Oseas, ¿cierto? Lo vimos delante. El conocimiento de Dios es vida. Ahí en Juan 17 le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Completamente consecuente con los pasajes que habíamos visto al principio, de que las Escrituras están para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna y teniendo vida en su nombre. Y estemos seguros, anclados ahí. Y el conocimiento de Dios nos da dirección. ¿Puedes leer Colosenses 1, 9 y 10, por favor? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No cesamos de orar. ¿Por qué oraba Pablo? Oraba por los colosenses, para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y una vez que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, iban a haber frutos espirituales. ¿Cuáles son? Acá dice, para que andéis en su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El para qué es un propósito, ¿cierto? Una meta. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese era el deseo, el anhelo en el corazón, en la oración, en la súplica de Pablo. ¿Por quién? Por sus hermanos colosenses. Y todas estas cartas tienen un carácter universal también. Y si Pablo lo deseaba por los colosenses, también podemos decir que lo desea por nosotros. Y el último paso que dio Esdras fue, dice, vivir el Evangelio. Porque él preparó su corazón para escudriñar, ¿cierto? Para vivirla, o sea, para preparar su corazón, estudió, cumplió y finalmente va a enseñar. Aquí estamos en la etapa de cumplir. Él dice que vivió en la voluntad de Dios. Hoy en día están en nuestra sociedad y en el mundo entero, digamos, en tela de juicio los políticos, los religiosos también. Porque hay una palabra que está ahí, que quizás es muy suave para lo que está pasando, que se dice que son inconsecuentes, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser consecuentes. Si yo aprendo algo, si yo soy hijo de Dios, tengo necesariamente que ser consecuente en mis actos. No puedo ser inconsecuente. Si no me engaño a mí mismo, me transformo en religioso, me transformo en un hipócrita. Tengo que ser consecuente. Esto es lo que más cuesta, esto es lo que más fácil, no es fácil, porque es hacer vida la palabra de Dios. Por eso decía antes, aunque sea poco lo que sé, pero lo hago vida. Vida en mi casa, en primer lugar, vida en mi familia, con mis hijos, con mi esposa o el esposo, según el caso, donde estoy, hasta en la cancha de fútbol, en todas partes. ¿Está de acuerdo también? Y el Salmo 19 que dice, si este Salmo 19 que está ahí fuera realidad en nuestra vida, yo creo que hemos cumplido todo. Hemos cumplido todo porque dice que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Qué hermoso, si eso fuera posible en nuestras vidas, tenemos todo. La vida cristiana. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos. También aquí me faltaron dos salmos que también, el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? Y hay otro salmo ahí que es el 105, 19 parece, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿ok? Entonces la palabra de Dios también nos limpia nuestro camino.
Sí, cuando nosotros estudiamos la Biblia, por eso el consejo es el siguiente: de a poco, en oración, estudiando y aplicando. En este momento estoy con una bendición muy grande. Con mi señora y otros hermanos tenemos la bendición de enseñar con los jóvenes de enseñanza media. Entonces ellos están haciendo sus propios devocionales y después exponen los días viernes ya, y ahí todos aprendemos de la palabra. Y es hermoso ver cómo estos jóvenes también pueden entender, aunque sea poquito, estamos estudiando Lucas, un pasaje corto de la Escritura, cómo pueden entenderlo. Y lo más importante son las dos preguntas, que es: ¿qué expresa el escritor? ¿Cierto? La Tamarita sabe eso. ¿Qué expresa el escritor? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Porque si no sé cómo lo aplico a mi vida, queda trunco. ¿Entiendes? ¿Qué expresa el escritor? ¿Qué está diciéndome el escritor en esto? ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios aquí? ¿Qué dice? Y después, ¿cómo lo hago vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y con una sola frase termino mi devocional. Y eso es mi devocional. Es algo corto, no es una regla para todo el mundo, es algo que nosotros buscamos para nosotros, que se acomoda a los jóvenes, pero creo que a los adultos también nos serviría. ¿Ya? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico en el día a día? Y finalmente también dice que trae bendición. El Salmo 128, si lo puede leer, porque me puedo equivocar al recitarlo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Eso es una consecuencia, una bendición de cumplir la palabra de Dios. Hay muchas más, y hay muchos versículos más, y yo sé que ustedes saben muchos más también, pero como tenemos que sintetizar, vamos a ir resumiendo a estos. Entonces, Esdras dice que cumplió la palabra de Dios, ¿cierto? Para cumplirla, para enseñar, para cumplirla. Y después dice, para enseñar a Israel, todavía estamos en Esdras 7:10, ¿ya? Preparó su corazón para escudriñar, para aprender, para estudiar y finalmente para enseñar a Israel su estatuto y decreto. Esta es la consecuencia final. Después de haber preparado el corazón, de haber estudiado, de haber vivido la palabra de Dios, llevar bendición a otros por medio de la palabra oportuna y alentadora. ¿Puedes leer Colosenses 3:16, por favor? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, va a provocar eso, lo que dice ahí. ¿Qué dice? Dice así: exhortándonos unos a otros, ¿ya? En toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. O sea, hasta vamos a cantar con gracia. Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Es decir, la palabra de Dios nos va llenando del Espíritu de Dios, porque nos permite después darnos comunión unos con otros, exhortarnos unos con otros, cantar entre nosotros salmos e himnos a Dios y cánticos espirituales. Entonces podemos decir que la palabra de Dios nos va llenando del Espíritu de Dios. Vamos siendo receptores del Espíritu. Vamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros puede y debe ser una bendición para su entorno. Así como Esdras fue una bendición en Israel en aquel tiempo, cada uno de nosotros puede y debe ser una bendición. No puede ser un problema. Nosotros no podemos ser un problema en el lugar que estamos. Debemos ser una bendición. Debemos tener una palabra oportuna. Debemos tener una palabra de aliento para todo aquel que esté necesitado, como también debemos tener para el que demande razón de nuestra fe, también debemos tener una defensa del Evangelio, pero más que enredarnos
en alegatos, en discusiones, debemos siempre nosotros ser el que pone el hombro para que el otro repose en el hombro, ¿ya? Pero eso se consigue con la palabra de Dios, si no empezamos después a exhortar o a aconsejar en base a nuestra propia experiencia. Y a veces no es lo mejor, no siempre es lo mejor. Y nos volvemos autorreferentes, que es peor aún. Entonces, para evitar eso, mejor ser lleno de la palabra de Dios. Ya. Como no quiero aburrirlo, hermano, yo sé que están muy cansados todos. Quedan dos últimas de esta diapositiva. Porque hemos hablado ya la otra semana vamos a empezar ya a hablar acerca de lo que es vivir la palabra, el ejemplo de la palabra. Pero en esto de la lectura, los beneficios de la palabra, por qué leer la palabra, cómo leer la palabra, quise tocar solamente un punto. De esto de hermenéutica, si ustedes buscan el libro hay muchos puntos, pueden haber más de 10 o 15 dependiendo de los autores, de que hay que buscar el contexto, que hay que buscar la analogía, que el origen de la palabra, que un montón de cosas, que la cultura del pueblo, donde se habló, todo. Pero voy a tocar un punto que es bien básico para que ustedes también lo tengan cuando estudien la palabra como referencia y les motive a ver otros puntos más. Y dice que en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido natural y ordinario. O sea, esto es obvio, ¿ya? Si los escritores usaron lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión. Ellos siempre eligieron el entorno en el que estaban. Incluso Jesús mismo habló en base al entorno en que estaba. Es decir, los campos están listos para la siega, cuando quería enseñar de la cosecha, ¿cierto? Pero el estilo de redacción es típico de un pueblo y eso puede ir cambiando. ¿Cómo se puede conocer el sentido literal o figurado de una palabra? El mismo texto puede aclarar esto. Los textos mismos aclaran, en la mayoría de los casos es así. Es muy raro cuando no lo es, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer los versículos anteriores y los versículos que siguen al pasaje que estoy estudiando. Estamos bien hasta aquí, ¿cierto? Porque ya estamos terminando. Para las preguntas, si hay preguntas. El significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario, ¿ya? No hay que darle otra vuelta. Dice, río significa río, caballo significa caballo, etc. ¿Ya? Hay en algunos casos en que no, y se explican y uno lo entiende y tienen su sentido, por ejemplo, cuando, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, pero dice, como Salomón en una parte que dice a su esposa, te comparaba a los caballos de Faraón, pero refiriéndose a la belleza de los caballos de Faraón. ¿Ya? Dice, ejemplo, Juan 3, 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? Ríos de agua viva. Entonces alguien dice, ¿qué es esto? ¿Cómo explico esto? ¿Por qué Jesús habló en estas palabras? ¿Y por qué no fue claro? Entonces, el término ríos de agua viva es explicado en el siguiente versículo, en el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Y está completamente explicado. Por eso cuando estoy estudiando un pasaje es bueno estudiar el siguiente. Y también es bueno tener una Biblia que tenga concordancia, porque a veces otro pasaje lo explica mejor o lo ilumina mejor. Como también si aparte de tener concordancia tiene comentarios, no están de más, son buenos los comentarios. No hay que ser tan orgulloso de decir, no, yo no leo comentarios, la pura palabra, porque para mí eso no. A veces esos hermanos que se quemaron las pestañas han llegado a conclusiones correctas y buenas. En Mateo, cuando habla de la levadura de los fariseos, lo explica después en los versículos siguientes. 1 Corintios, cuando le habla y les dice, no puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, es explicado en el sentido carnal en los versículos 3 y 4. ¿Ok? Ahí cuando dice, ¿acaso no sois carnales diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? ¿No soy niños espirituales? Si entre ustedes hay pelea porque unos quieren seguir a Apolo y otros quieren seguir a Pablo. Dice, Apolos plantó, uno plantó, el otro regó, pero Dios da el crecimiento. Y ahí lo explica. Bueno, antes de pasar a la otra, consultas hasta acá, preguntas. Quise incorporar esta última diapositiva porque ustedes todo lo otro ya lo habían visto antes, ¿ya?
Entonces, por eso incorporar estas para refrescar un poco el estudio y no hacerlo tan repetitivo. Y que sea latero para ustedes. Pues la idea es que se vengan a entretener acá, ¿cierto? Ya. Y para la próxima clase viene el tema de aplicar. ¿Ya? Hoy día estamos en la parte de por qué leer la Biblia. Eso fue el resumen que yo hice. ¿Ya? Y cómo interpretar la Biblia, que fue las dos últimas diapositivas. Entonces, hermano, esto es súper importante lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Yo los invito a que, igual que como los jóvenes, tengan su pequeño devocional diario. No necesitan dedicarle horas, basta con unos pocos minutos en el cual puedan decir, me voy con esto. Esto me dejó hoy día. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? A la palabra de Dios. En Mateo 4, versículo 4, si lo tienes por ahí, puede... Este relato es cuando Jesús es llevado a un monte, al que se llama Monte de la Tentación, y donde se acerca Satanás y pretende tentar a Jesús, ¿cierto? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está haciendo una enseñanza acá respecto a que los seres humanos somos personas. El apóstol Pablo después dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces se cometen errores al decir se convirtió un alma, ¿ya? O esa alma que perecía. Esos son personas. Y como personas tienen necesidades físicas, que es el pan, y tienen necesidades espirituales que se suplen a través de la palabra de Dios. Entonces nunca tenemos que perder esa visión de que nosotros, cuando llega alguien a la iglesia, no es un alma que camina, es una persona. ¿Ya? Esa es una enseñanza de Dios. Es una enseñanza que nos hace Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre. Él le da una importancia al tema material porque sabe que somos polvo, dice la palabra, ¿cierto? Vamos a pasar. Ahí está, ya. La palabra Jesús, que era la palabra de Dios, que era el verbo hecho carne, todo lo que Él nos enseñó también es palabra de Dios, porque Él era Dios mismo viviendo con nosotros. En Juan 1:1, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios o por qué estudiar la Biblia? Para estar llenos de ellas, para transformar nuestra manera de pensar, para adquirir sabiduría y para toda buena obra. Nos vamos a detener en... No vamos a ver todo, porque como les dije, estos versículos ustedes los han visto antes. Vamos a ver Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Ya. ¿Se fijan lo que genera la palabra de Dios? Dice. Lo que provoca la palabra de Dios, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios nos va llenando del Espíritu de Dios. ¿Ya? Muchas veces quisiéramos, y en algunas partes se enseña que aparece un Señor, una persona, y los toca y son llenos del Espíritu. Pero la Biblia siempre nos habla de un proceso. De un proceso. Pablo dice a Tesalonicenses, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. ¿Qué significa? Es un verbo imperativo, sed llenos. Es un imperativo. ¿Me entiendes? Es un proceso. Por eso Pablo le dice, hagan esto, sean llenos, sean llenos. Es algo en lo cual nosotros participamos, no es algo en lo cual estamos quietos. El Colosenses 1:9 también, por favor, que está ahí cerca. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Dos clases anteriores, ¿ok? No vamos a leer todos los versículos que están ahí, pero sí algunos que vamos a considerar más importantes. Me gustaría que leamos Oseas 1, puede ser. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, por favor, si pueden leer el capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá estamos hablando, tomamos dos versículos. Primero, para dejar en claro quién es Oseas, el propósito que tenía Oseas en Israel, la visión de Oseas y el mensaje de Oseas. El mensaje de Oseas fue este: mi pueblo pereció porque faltó conocimiento de Dios. Con esto yo no estoy diciendo que dejen de asistir a la iglesia o a las actividades de la iglesia, pero muchas veces confundimos las cosas creyendo que la importancia está en las actividades de la iglesia, en la participación en cosas de la iglesia, dejando de lado lo que es la instrucción, dejando de lado lo que es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere básicamente de dos formas: a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Hoy estamos viendo la lectura de la palabra. No hay que dejar de lado la oración, que es muy importante, porque a través de la oración vamos teniendo una vivencia personal día a día con Dios. Es una experiencia diaria con Dios, como también lo es la palabra. ¿Ok? Pero ahora estamos abocados. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús era Dios mismo. Y toda su enseñanza es palabra de Dios. Bueno, toda la Biblia es palabra de Dios. Porque los profetas de la antigüedad y los apóstoles fueron, dice, inspirados por Dios. No hablaron por su propia cuenta. ¿Ya? Pero me gustaría si pudiéramos leer de ahí Juan 17, Cristian, del 17 al 20 para... Vamos a ir pasando rápido esta diapositiva, porque quiero que nos detengamos en otras para refrescar un poco el estudio, porque todo esto ustedes ya lo han visto antes. Entonces quiero después detenerme en un pasaje de Timoteo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya. Acá el Señor está diciendo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces podríamos hacer un salto ahí y decir, santifícalos en tu palabra. Lo que nos indica que uno de los propósitos también de la palabra de Dios es santificarnos. ¿Ya? Es decir, es hacer de nosotros un cristiano maduro, un cristiano íntegro, un cristiano que está a la plenitud de Cristo. Como decimos siempre, la palabra madurez no es en el sentido de perfección. ¿Ya? De lo que es el estudio, de por qué estudiamos y de ver algunas formas de estudiarla para ya pasar a partir de la próxima semana con el pastor Carlos a ver la aplicación práctica de todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Ya? ¿Me parece? Entonces, además de las diapositivas, perdón, transparencia muy viejo, ¿cierto? Se me cayó el carnet. En la tarde me pasó igual, terminé hablando del mimeógrafo. ¿Ya? Eso es mucho ya. Vamos a ver esto del estudio de la palabra de Dios, la importancia y si hay algún error acá es porque no me manejo mucho con todas estas cosas. Yo no soy muy artista, así que paciencia, ¿ya? La palabra de Dios está, por lo que habíamos estado viendo,
en el fondo, es lo más importante en nuestra vida espiritual. Nunca debemos apartar lo espiritual de la palabra, van juntos, ¿ya? Y como les dije antes, este es un resumen y una cosa muy sintetizada, porque ya ustedes lo han visto en